internacionales, además varias alternativas de pago, mejor dicho, calidad académica a muy buenos precios. En la Corporación Universitaria Republicana formamos colombianos ética, social y científicamente. Infórmate 286-2384. Inscripciones abiertas. Comunícate ya. 286-2384. La Corporación Universitaria Republicana, a través de su emisora U Republicana Radio, les da la bienvenida a este congreso, el protagonismo de las humanidades jurídicas y el juicio de conformación en el dinamismo del derecho, un enfoque en la formación del abogado de la nueva generación y el impacto de las fintech. Le damos la bienvenida al profesor, docente, abogado y moderador para el día de hoy, Juan Sebastián González, para que iniciemos entonces con este congreso. Profesor Sebastián, gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, muy bien, Arley, gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos siempre desde el máster de la U Republicana Radio, dándole la bienvenida, por supuesto, el día de hoy a todos los que nos acompañan, pues desde el Facebook Live, en esta transmisión, en este evento, este congreso súper chévere, 31 de marzo, terminando el mes de la mejor manera con unos invitados de lujo. Hoy estamos con los ponentes, los doctores, el doctor José Alejandro Sierra, quien es docente de la Corporación Universitaria Republicana, asimismo el doctor Kevin Vargas. Bienvenidos, doctores. Doctor Kevin, bienvenido. Juan Sebastián, para mí es un verdadero honor acompañarlos esta noche. Espero que sea un espacio muy productivo y de aprendizaje para todos nosotros y para los oyentes que nos acompañan esta noche. Así será, doctor. Doctor José, bienvenido también. Un saludito para los estudiantes, para todos los que nos acompañan en este momento. Doctor Juan Sebastián, buenas noches a todos los oyentes o a quienes nos escuchan desde este live del día de hoy. Gracias, muy complacido de estar acá con ustedes. Por supuesto que sí. Entonces, pues bueno, iniciamos este congreso, este conversatorio más bien, ¿no? Un espacio bastante amigable, bastante chévere, con temas de muchísimo interés para la comunidad republicana, y el día de hoy con un tema súper importante, que es el protagonismo de las humanidades jurídicas y el juicio de confirmación en el dinamismo del derecho, un enfoque en la formación del abogado de la nueva generación y el impacto de las fintech. Entonces, pues, bueno, a continuación pues vamos a pedirle al máster que nos colabore con unas imágenes que ya aquí pues vamos a tener en pantalla para tener un poquito más de contexto sobre lo que vamos a hablar hoy de manera introductoria. Hoy abordaremos pues el abogado de la nueva generación, el papel de ese abogado, ¿no? Un nuevo paradigma. Entendamos que este nuevo siglo, y diríamos, y creo que los doctores aquí pues me apoyarían en esta afirmación, diciendo que 25 años de este nuevo milenio, de este nuevo siglo, pues en el dinamismo de la velocidad a la que avanza el derecho, pues es bastante tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de que hoy en día tenemos unos desafíos que por supuesto pues no tienen precedente en la historia del derecho, cuando ya se vinculan temas tecnológicos, la globalización como la estamos viviendo hoy en día, todo este tema también pues de aspectos de trayectoria social, donde muchas entidades sociales también cobran ese protagonismo y exigen, por supuesto, pues digamos como ser titulares también de esos derechos que en un principio pues no lo eran. En este punto pues empezamos a trabajar ya muy bien para adentrarnos en el tema. ¿Cuál es el papel de ese abogado, de ese, digamos, nueva generación de abogados para lo que pues están preparando hoy en día los muchachos que pues harán parte, ¿no?, de los abogados de las nuevas generaciones? Entendamos que en esto de las humanidades jurídicas, que pues muy bien se les ha enfocado a los estudiantes en su momento en clases, es justamente cuál es la importancia de las humanidades jurídicas dentro de la formación integral del abogado. Y en ese orden de ideas entramos a definir también las humanidades jurídicas como esa intersección entre el derecho y las diversas disciplinas humanísticas. Hablamos de filosofía, de literatura, sobre todo de sociología, y estimar también pues toda la trayectoria que han tenido las humanidades jurídicas, porque las vamos a ver y las vamos a encontrar dentro del ejercicio de la profesión, a lo que sea que se dedique el abogado de las nuevas generaciones. Hablando del enfoque humanista, pues vamos a hablar de esa proyección del derecho desde el enfoque humano, centrado en la defensa de la dignidad humana como tal y como eje central
de la reflexión jurídica, por supuesto, y el desarrollo ético, el comportamiento del abogado con respecto de la sociedad, y pues fomentar el desarrollo del razonamiento ético y la conciencia social. La idea es capacitar abogados para que dentro de las decisiones que puedan tomar en el ejercicio del derecho, bien sea por supuesto desde el litigio, desde la administración de justicia, desde la docencia, desde la investigación, desde los diferentes campos que tiene nuestra profesión, pues sean decisiones justas y equitativas. Eso es, digamos, como lo esencial. Aquí lo importante es entender que las humanidades jurídicas tendrán esa amplitud de proporcionar una comprensión más profunda del contexto social, del contexto político y cultural en el que se desarrolle justamente la actualidad del derecho. La idea es enriquecer, por supuesto, la formación del abogado, en la medida en la cual entendamos pues cuál es el rol del nuevo abogado desde el enfoque humanístico y desde el desarrollo de las humanidades jurídicas. Importante ver también el papel de la filosofía del derecho y cuáles son esos fundamentos éticos. Como lo podemos ver aquí, tenemos una reflexión ética, ¿cierto? Una reflexión sobre la verdadera percepción de la justicia, la moral y los valores que sustentan el sistema legal. ¿Cuál es la percepción de la justicia que, digamos, podemos ver normalizada hoy en día? No sé si de pronto lo podamos abordar más adelante, ya con la intervención de quienes me acompañan el día de hoy aquí en este conversatorio, pero se ha visualizado la justicia como más bien como, no como el ente de reparación, sino más bien como la sanción. Es justo que se castigue al que cometió la infracción o que se sancione al que cometió la infracción y no que se repare el daño en sí. Son, digámoslo, digamos como percepciones sociales que de alguna u otra forma se pueden llegar a resolver con las tendencias dinámicas del derecho. El análisis de los dilemas, ¿no? Permitir analizar esos dilemas éticos, porque la ética en sí va a ir dinamizándose. Lo que era correcto hace un tiempo, o más bien lo que fue incorrecto hace un tiempo, hoy en día ya lo vemos correcto, incluso defendible desde el derecho. Y en temas de argumentación, pues bueno, aquí es importante entender que las humanidades jurídicas van a formar en el abogado de la nueva generación ese criterio, o más bien ese pensamiento crítico para el desarrollo argumentativo que ha de tener el ejercicio de la profesión. Siempre se ha llegado a, digámoslo, como a definir que el abogado en sí pues debe estar dotado de pensamiento crítico, porque pues justamente es lo que de alguna u otra forma permite el ejercicio de nuestra profesión en los campos pues obviamente multidimensionales en los que nos podemos encontrar. Con respecto de la historia del derecho, el contexto y la evolución, pues bueno, acá la idea es que el abogado también comprenda su origen, ¿no? O sea, digamos, hoy en día tenemos estudiantes que, si bien ven muy importante conocer del derecho comercial, del derecho penal, de laboral, bueno, digamos como los ejes en los cuales se desarrolla el derecho como tal, pues también entender cuál es justamente esta, digámoslo, como este origen, este inicio, ¿no? Y la evolución de las instituciones jurídicas a lo largo del tiempo, que es también importante visualizar ese cambio, porque si no se es consciente del dinamismo del derecho, pues no vamos a poder ser sujetos, y mucho menos, digámoslo, ejercer nuestra profesión del derecho sin la conciencia de la trayectoria que ha tenido, pues, digamos, esto tan bonito que ejercemos. Causas y consecuencias. La teoría de la causalidad siempre ha sido como tal ese eje científico para llegar a hablar del derecho como una ciencia social. Hay muchas personas que dicen no es una ciencia social, sí lo es, pero lo importante es que el estudiante de derecho y el futuro abogado comprenda que más allá de hacer un ejercicio técnico del derecho, también sea capaz de comprender el derecho como una herramienta de interacción entre la sociedad y el acceso a la justicia, que es algo completamente, digámoslo, ¿cómo se diría? Honorable, ¿no? Okay. Bueno, con respecto de la literatura y derecho, las narrativas jurídicas, pues tenemos tres elementos: la representación, la influencia y la empatía. Aquí vamos a encontrar muchos elementos que por supuesto enriquecerán al abogado de las nuevas generaciones, y es que en su momento hubo como una construcción social del estudio del derecho,
Y es que el abogado, mejor dicho, come mucho libro, es que, como decirlo de manera más coloquial, Y ¿cierto? como cierta obligación moral de que tiene que saber de todo y Exactamente. que tiene que estar en todas y súper actualizado y contextualizado de todos los factores que eventualmente impactan esta profesión, ¿no? Así es, sí, por supuesto. Y digamos que en medio de todo, hoy en día hay muchos de esos materiales, sobre todo productos de investigación, que ya no se hallan dentro de un escrito o dentro de un texto. Lo importante de la globalización y del dinamismo del derecho es entender que así mismo como ha venido cambiando la norma, asimismo también vendrá cambiando, pues por supuesto, ese acceso a la información, ese acceso a incluso a las maneras de justicia. De pandemia para acá hemos visto que la mayoría de las audiencias se llevan o cursan de forma virtual. No sé si de pronto esto es lo correcto, pero creo que son los juicios orales en materia penal los únicos que se llevarán de forma presencial hasta el momento, según lo que he escuchado. En temas en sí, digámoslo, entendibles dentro de lo que es la globalización, con respecto de nuestra trayectoria jurídica, es entender que esas nuevas herramientas no pueden llegar a convertirse en nuestras enemigas, ¿no? O sea, no puede un abogado de la nueva generación, digamos de alguna manera, oponerse a que existan nuevas herramientas del ejercicio jurídico. Hoy en día vemos algo muy presente y es el tema de la inteligencia artificial, que es algo que ha impactado de formas negativas, positivas, pues todo este tema, incluso de la administración de justicia. Hemos visto escandalizadas a personas porque hay jueces que consultan a ChatGPT para tener algún tipo de concepto, ¿no? No me estoy poniendo ni en contra ni a favor. Obviamente todos tenemos como nuestra percepción, pero en sí el problema es que, digamos, se pierda digamos, el ejercicio de la sana crítica y el administrador de justicia no sea quien realmente administra justicia. Pero hasta dónde podemos llegar a ver a la inteligencia artificial o a ChatGPT como un consultor, entre comillas, ¿no? Bueno, son desafíos que de alguna u otra forma se abordarán, y por supuesto que en la trayectoria de los años veremos cómo evolucionan, qué ocurrirá, y pues lo que nos interesa a todos, cuáles son esas normativas que van a regular, por supuesto, el uso de este tipo de herramientas. Integrando las humanidades jurídicas en la formación. Bueno, aquí entendamos que sí, el derecho como tal pues va de alguna forma a tener como esa articulación con disciplinas humanísticas, como por ejemplo la filosofía, la historia, la literatura. En la docencia universitaria vemos que los métodos de enseñanza deben innovarse, deben reinventarse, y no me equivoco cuando nos damos cuenta desde la docencia que es necesario hacerlo y que lo hemos hecho. O sea, digamos, de alguna u otra forma nos hemos reinventado en eso. Doctor Kevin, ¿qué opinas? Pues pienso que las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, por lo menos en lo que atañe a los abogados, están surgiendo como un tema tabú. Sí. Porque puede, como utilizaste ahorita la palabra, puede llegar a sonar muy escandaloso sentir que un funcionario que administra justicia o que los mismos abogados de alguna manera están descansando su criterio en las plataformas tecnológicas, y eso puede llegar a generar mucha incertidumbre. Claro. Yo creo que lo importante es comprender que son valiosas herramientas que han llegado para que usted potencialice lo que sea. Exactamente. Porque esto tiene alcance para todas las profesiones, para todos los ámbitos de la vida. Entonces creo que uno como abogado tiene que aprender también a empezar a convivir con eso, a aceptar que estamos en una época de cambio. Yo asocio esto como lo que pasó en su momento con el Código General del Proceso cuando entró en rigor. Tenemos una generación de abogados de vieja data acostumbrados a lo escrito, a que alegamos de conclusión por escrito, todo por escrito, y para ellos fue muy difícil adaptarse a esas prácticas orales que incorporó el Código General del Proceso, ¿cierto? Claro. Entonces yo veo este tema de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, la IA como la oportunidad de potencializar nuestras competencias como profesionales del derecho, y no solamente eso, sino darles un uso responsable, porque yo creo que el problema está en que hay muchos profesionales que a veces descuidan el deber objetivo de cuidado al verificar lo que le está diciendo esa IA. Creemos que IA es una fuente toda poderosa de información, que lo que dice
eventualmente sea 100% cierto, y yo creo que ese es el verdadero problema de todo este tema. Exactamente. Aquí yo creo que la invitación a que nosotros como abogados tengamos la precaución de realmente rectificar que esa fuente que nos está brindando la inteligencia artificial o el buscador o como se llame, pues realmente tenga una coherencia, una conducencia, una pertinencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo más así como por ese lado. Claro que sí, doctor. Además que pues lejos de interpretar o lejos de llegar a hacer un ejercicio de esa magnitud. Doctor José, cuéntanos desde la experiencia docente, que es bien amplia. Has tenido una trayectoria docente, pues, digámoslo, bastante enriquecedora. ¿Y digamos, qué postura tienes con respecto a los métodos de enseñanza? ¿Crees que desde el ejercicio de la docencia en derecho se ha visto el cambio? ¿Has tenido que innovar en esos métodos? ¿Cómo ves el panorama? Profesor Sebastián, sí, yo a partir, digamos, de la experiencia que he tenido la fortuna de tener como docente, yo puedo decir lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en primera medida con el uso de las tecnologías, particularmente estas inteligencias artificiales. Yo estoy de acuerdo con el profesor Kevin en algo, y es que deben usarse con mucho cuidado. Son bastante reveladoras en la medida en que nos puede, como dice el profesor, potencializar la práctica, la manera en cómo nosotros quizás nos expresamos, pero al tiempo, y repito, a partir de la experiencia que he logrado alcanzar como docente, creo que falta algo, y aterrizando, digamos, el tema acerca de esto que hemos venido insistiendo bastante, particularmente a través de congresos en esta casa de estudios y en otras, y es una problemática que enfrenta dos cosas, y es el derecho con las humanidades. ¿Por qué lo digo? Y es porque el estudiante, ¿cierto?, está particularmente inclinado a conocer, ¿cierto?, o más bien a interesarse por, en este caso, por contenidos eminentemente procesales. Y es un desafío al que nosotros nos enfrentamos constantemente en las aulas de clase. Y esto, desde luego, termina o deriva en prejuicios. Y claro, uno pudiera en este caso señalar alguna clase de relación, pues desde luego tú mismo lo acabas de señalar. Lo que pasa aquí es que, claro, hay que indagar quizás en varias cosas, ¿no? Y es que la práctica, por ejemplo, la práctica social del derecho, ¿cierto?, como lo reconocemos en algún momento, y visto desde el punto de vista también, o desde la perspectiva del derecho como ciencia, pues noten ustedes que el estudiante se inclina a conocer por las respuestas que en este caso pretendería ofrecer el derecho acerca de algo, acerca de determinados fenómenos sociales, acerca de las mismas normas. Pero no se preguntan, noten ustedes, si esto está de alguna manera relacionado con lo que pretende indagar lo humano. De manera que en la medida en que el hombre intervenga, si se quiere, en la formación o en la creación de disciplinas dirigidas a la formación, en este caso del estudiante de Derecho, de la formación del estudiante de Derecho republicano, pues debemos dar cuenta de algo, y es que tenemos que volver la mirada hacia las humanidades. Esto no es de ahora. Y he sido insistente a lo largo de las sesiones que comparto con los muchachos precisamente en esa consideración. Y es que, por ejemplo, particularmente materias como la filosofía del derecho, la argumentación jurídica, la lógica jurídica, pues son contenidos, en este caso, entre otros, ¿cierto?, que permiten al abogado precisamente entrenar una clase de competencia que no está precisamente contenida en aspectos eminentemente procesales. Y esto, claro, deviene en una discusión pues de vieja data, que también he insistido en que ya, digamos, está superada, pero persiste. En las aulas de clase se habla mucho de una, si se quiere, posición prescriptivista del derecho, y que nosotros estamos inclinados a
digamos, a reflexionar acerca del derecho como algo que nos impone unas reglas, ¿cierto? O incluso, como tú lo señalas, fíjate, como en estas cualidades del dinamismo. Y encontramos, fíjate tú, que teorías pues absolutamente ya novedosas en las que se señala absolutamente lo contrario. Mira tú que dicen algunos teóricos, por ejemplo, es que el derecho ya hay un agotamiento del derecho, y en la medida en que solamente interviene, fíjate tú, para regular una clase de conducta en algún momento determinado, es decir, superar, si se quiere, constantes estados de inestabilidad, pero solamente aparece allí, lo que descarta la posibilidad, noten ustedes, de ese dinamismo del derecho. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en que sí es necesaria, ¿cierto?, la vinculación entre estas dos cosas. Hay un problema, y es que, claro, apelando a lo que señalan en algún momento Niklas Luhmann, y es que el derecho en algún momento echa mano, ¿cierto?, de otras cosas como la política, la economía, la sociedad, ¿cierto?, de esto que él llamó la teoría de los sistemas sociales, echa mano de elementos que le son externos, ¿cierto?, y aún así se puede decir que el derecho subsiste por sí solo, es decir, como una cualidad de identidad, lo podemos identificar a partir de lo que es, ¿cierto?, a partir de lo que se nutre, y no necesariamente confundirlo con otra clase de subsistemas, en los términos, en este caso, luhmannianos. Yo estoy de acuerdo, repito, en eso, pero hace falta en este caso crear quizás una suerte de relación entre el docente. A propósito de esto, leía yo hace poco, van a crear un seminario de pensamiento dedicado al profesor Carlos Gaviria Díaz, que fue, dicho sea de paso, pues mi profesor en la maestría, y él decía algo muy particular, Sebastián y Kevin. No basta en este caso con que el docente cumpla una función o cumpla la función de transmitir el conocimiento, sino que el docente debe cumplir una función de transmitir la pasión por el conocimiento. Y claro, desde luego, pues esto deberá, o nos exige más bien el deber de si se quiere, de proponer esa idea al estudiantado, en la medida, repito, que están naturalmente inclinados a interesarse por contenidos que al final, pues, un profesor diría en los procesaleros, y que al final, noten ustedes, no termina en nada. Incluso se habla hoy, y esto se lo he señalado a los estudiantes, desde hace más de 50 años se viene hablando, digamos, de la superación precisamente de una postura positivista, normativista, legalista, que riñe por completo en este caso con una interpretación, si se quiere, más humanista del derecho, verlo desde el punto de vista o reconocer que esta es una práctica social. Incluso algunos se atreven a señalar que el derecho, más allá de las normas, es compuesto por enunciados lingüísticos al final, y que al final el trabajo de los abogados en este caso es promover argumentos, en este caso, que tengan digamos, la identidad de convencer a alguien de que haga algo o de que pase a una posición determinada a otra. De manera que estamos en esto, sí estoy de acuerdo contigo, Sebastián, es que si hay una suerte, digamos, de dinamismo que debemos cambiar, ¿cierto?, pero reconocer al tiempo que hay, digamos, un espacio que llenar, un vacío que llenar, en la medida en que, repito, vamos, los estudiantes, ¿cierto?, y esta relación, desde luego, hay que reconocerlo, entre estudiantes y profesor, pues hay que fortalecerla, ¿cierto?, y señalarles a estos estudiantes de que estamos hechos, ¿no?, en algún momento. Así es. Sí, doctor, muchas gracias, por supuesto. Y abordando, pues, el tema de las humanidades jurídicas, llegamos a algo también que de alguna forma en su momento se desestimó, pues subjetivamente hablándolo, por parte de los estudiantes en su cotidianidad, dialogándolo, uno lo escucha, y es el tema de la investigación. Más allá de lo que, pues, el estudiante logra llegar a percibir de lo que es la carrera de Derecho, ellos encasillan cierto tipo de asignaturas, como muy bien lo comentaba el profe,
que se enfocan más al conocimiento pues procesal, donde por supuesto enfocamos pues digámoslo como nuestro mayor esfuerzo al momento de estudiar derecho, y desestimamos algunas otras, entre ellas argumentación jurídica, sociología jurídica, y que hacen parte de esta misma línea también, al menos acá en la corporación, investigación, metodología de la investigación, proyecto de investigación. En cuanto a investigación y pensamiento crítico, ¿qué podemos decir, doctor Kevin? ¿Qué podemos decir? ¿Qué papel crees tú que la investigación podría jugar en el abogado de la nueva generación? Yo no diría que en el abogado de la nueva generación. Yo siento que en general, desde que tenemos la concepción de la historia del derecho, siento que el abogado debía y debe y continuará debiendo observar esa práctica académica que nos proporciona la investigación. Ahorita que ustedes hablaban de todo eso, para mí esto es puro relativismo ético, desde el punto de vista de la responsabilidad social, en donde tenemos que analizar las diferentes formas de ver el mundo, las diferentes formas de entenderse a sí mismo como persona, las perspectivas y las realidades que cada persona y ordenamiento jurídico tiene. Entonces, naturalmente que en ese estado del arte yo considero que la investigación es fundamental porque nos ayuda a comprender realmente cómo funciona el mundo, cómo se interconecta, cómo los principios internacionales permean nuestras disposiciones locales, cómo esa dinámica globalista nos lleva a sí o sí tener que involucrarnos de forma activa y permanente en el tema. ¿Y cómo se logra eso? Que es, acá formulo una humilde crítica, eso no se logra a través de San Google, eso se logra a través de que usted realmente se interese por lo que está pasando en el mundo, por todos estos fenómenos, se interese por entender cómo funciona la política, cómo funciona la sociología, porque eso es lo que realmente nos hace a nosotros competentes como abogados. Y el abogado moderno no se puede simplemente sentar y esperar a que yo te redacto un contrato y pásame un derecho de petición y eso es todo lo que yo hago porque yo soy abogado y es lo jurídico. Todo lo contrario, ahorita más que nunca el abogado, y con todo este cuento de las inteligencias artificiales y con todo este cuento de que los profesionales cada vez salen mucho más preparados a menor edad, estamos llamados sí o sí a todo el tiempo estar puliendo esas competencias porque definitivamente es necesario. Primero, para la construcción como profesionales. Segundo, para aportarle valor a la sociedad desde la academia y desde el ejercicio profesional, por supuesto. Y de alguna manera perderle no solo el miedo, sino la pereza a lo que implica investigar, porque yo sé que la investigación tiene muchas etapas muy complejas, que formular la hipótesis, que formular la pregunta-problema, que el estado del arte, que el trabajo de campo. Yo sé que eso, digamos que en una propuesta así muy simple, la mayoría va a decir, no, yo prefiero otro tipo de cosas y se apartan del tema, pero eso es una gran debilidad que yo creo que también las universidades están llamadas a desquebrajar ese pensamiento como tan facilista del alumno, en donde yo presento un diplomado y ya, no, investiguemos, muchachos, porque realmente eso es lo que en el futuro le va a servir a usted para ser un abogado, pues con todas las competencias necesarias para trascender a nivel social. Entonces, desde ese punto de vista de lo que te digo, el relativismo ético, creo que tenemos una gran labor referente a eso. A ir un poquito más allá, no quedarnos solamente con lo que pasa aquí en Colombia, entender cómo está desarrollándose el derecho a nivel regional, a nivel continental, a nivel mundial y así pues sucesivamente en las grandes escalas que esta materia nos proporciona. Desde mi perspectiva, aunque yo no puedo ser tampoco, digamos, ¿cómo decirlo?, hipócrita, yo tampoco puedo decir que es que yo soy el peso de la investigación, eso no es cierto, pero realmente valoro lo que implica investigar y lo mucho que le ha aportado al derecho, porque realmente el hecho de que la doctrina no sea considerada una fuente principal del derecho no quiere decir que la vamos a desestimar ni demeritar su importancia y relevancia en el ámbito de aplicación, interpretación y aplicación de las normas, ¿cierto? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, entender que estamos en un mundo dinámico, diverso, en donde hay múltiples perspectivas, que obviamente empatarlas es muy difícil, y más con todo lo que está pasando ahorita, que estamos tan divididos políticamente hablando. Hay que salirse un poquito, hay que salirnos un poquito de ese discurso como tan subjetivo y entender que la investigación brinda realmente argumentación, capacidad de comprender, de trascender en este tema. Entonces pensamiento yo creo que crítico, exactamente, por supuesto. Y propositivo. Que a veces como que el abogado se queda solamente en la crítica y nos falta de pronto brindar más soluciones, más alternativas. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista. Claro que sí, por supuesto. Y es que obviamente, o sea, si tú generas pensamiento crítico debe haber un por qué o un para qué, que de alguna manera también se desarrolla, por supuesto, desde el ejercicio de la investigación. Doctor José, ¿qué opinas con respecto de esto que acabamos de abordar con el doctor Kevin? Profe Sebastián y profe Kevin, yo no puedo estar más de acuerdo.
A mí me llama poderosamente la atención lo que señala el profesor Kevin frente a la posibilidad de que nosotros las personas podamos conocer el mundo, las cosas que se nos presentan en el mundo, la forma en cómo nosotros pretendemos en algún momento relacionarnos con determinado objeto, en este caso quizás las normas jurídicas o aquellas que componen un ordenamiento jurídico determinado. Así es, yo estoy muy de acuerdo en ello, y para ello quizás valga la pena contar una experiencia. Uno de alguna manera ayudado, ¿cierto? O apoyado en la disciplina, puede lograr muchas cosas, ¿sí? Y yo lo digo porque en el término ahí yo reconozco que hay libros, incluso puedo en algún momento despertar la furia de Humberto Eco, pero cuando dijo cómo hacer una tesis y lo hacía y lo proponía en el término de unos 4 a 5 meses, yo debo decir algo. Yo construí mi tesis de maestría en un término no mayor a 25 días. Y debo decir que incluso abandoné las tareas propias de la limpieza personal para acabar con ello. De manera que, claro, que creo que yo soy un amigo incansable de la investigación. Creo que a través de eso es que podemos, en este caso, lograr en alguna medida alguna clase de éxito. Si se quiere, digamos, pensar en el derecho como una forma de alcanzar realizaciones que tenga uno como persona, porque es así. En la medida en que uno logre, digamos, más capacidades o desarrolle mejores habilidades, en este caso en torno a la investigación, pues mayor será la capacidad de éxito de un abogado, mayor será, digamos, la posibilidad, en este caso, de que una institución lo llame a uno a determinada tarea, repito, en la medida en que uno ha investigado algo. Claro, Thomas Hobbes decía esto, ¿sí? Las dos formas principales a través de las cuales procede el conocimiento, ¿cierto? La pasión y la razón, en este caso la razón relacionada con lo dogmático, parece dar la razón en esto, y es que frente, digamos, a lo que convienen los hombres, ¿cierto? Frente, digamos, a leyes, por ejemplo, inmodificables, quizás de derecho natural, de hecho este tipo habló de eso, pues uno dice frente a esto no hay mayor discusión. Pero frente al tema dogmático, ¿cierto? Frente al tema de lo que tiene que ver con la razón, ¿cierto? Pues es en lo que los hombres convienen estar en más desacuerdo. Y en esa medida, pues eso desde luego, como lo señala el profesor Kevin, nos impone una tarea gigantesca y que tampoco creo que sea tan difícil. Yo no lo veo de esa manera. Disposición. Sí, yo lo veo más frente a un ejercicio quizás de disciplina que uno mismo esté en la posibilidad de alcanzar. Yo conozco personas que a hoy, ¿cierto?, no han alcanzado su grado quizás universitario, por ejemplo, por las tesinas, estas denominadas tesinas o la monografía de grado, o por artículos, en este caso, en grados o en cursos de posgrado. Okay. Realmente no lo veo de esa manera. Quizás la clave esté en eso, ¿no? En la disciplina y desde luego en el gusto por esto. Yo no veo de qué otra forma pueda explicarse esto. En la medida en que nos guste, de acuerdo. Y difícilmente veo que pues una persona que quiera en algún momento, digamos, reputarse como un abogado, digamos, integral, ¿cierto? En cuanto a competencias, el saber hacer, en fin, pues veo muy difícil que una persona alcance, digamos, un éxito considerable, ¿cierto? Si no dispone de estas herramientas. Y no solamente de la investigación, repito, de herramientas que nos llevan, por ejemplo, a pensar en la filosofía del derecho, la historia del derecho, la misma lógica jurídica, la argumentación jurídica, la sociología jurídica, desde luego que, entre otras cosas, pues nos ayuda a comprender, en este caso, fenómenos relacionados con lo que pasa en la sociedad. Desde luego, yo creo que no tengo consideración que debatir con el profesor Kevin. Perfecto, claro que sí. Y bueno, digamos que ya como para ir concluyendo el tema introductorio, que pues digamos que es lo principal que estábamos abordando.
Vamos digámoslo como a exponer 3 elementos que tienen acá nuestros espectadores en pantalla con respecto de un abogado para el futuro. Ética en sede de valores, un abogado con un fuerte sentido ético y responsabilidad social, justicia, desde la equidad, profesionales comprometidos con la justicia y la equidad, y sociedad, desde la transformación, agentes de cambio que transforman la sociedad a través del derecho. Doctor Kevin, desde la ética, ¿qué mensaje le dejaríamos a los estudiantes? ¿Cómo la podrían percibir dentro de su formación como abogados? Yo tengo una frase que siempre les digo a mis alumnos en cada una de las clases, y es que mi mayor preocupación y lo que más me motiva a estar acá es que podamos efectivamente formar no buenos, sino excelentes abogados. Y esa palabra excelencia resume básicamente una actitud, la disposición que tú tengas frente a lo que estás haciendo. Pongamos un escenario un poco más sencillo, no tanto refiriéndonos a nuestra carrera, sino, no sé, cosas cotidianas de la vida. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto, no sé, hacer ejercicio, leer un poquito más, hacer un aseo un poquito más fuerte en nuestro propio espacio? Tiene que ver con eso, con esa falta como de motivación que a veces las personas tienen. La razón es especulativa, pueden haber múltiples razones por las cuales las personas hoy en día les falte como ese deseo de dar la milla extra. Entonces, desde el punto de vista de la ética, y volviendo a lo que hablábamos ahorita de lo difícil que puede llegar a ser ahorita ser abogado y la competencia tan grande que hay al respecto, por supuesto, estamos llamados a eso, a dar y trascender un poquito, ese granito de arena. Esa genuina intención de realmente trascender en este cuento, hacer las cosas con amor, con disposición, con excelencia. En mi familia a mí me enseñaron desde niño que si usted hace las cosas como si fueran para Dios, de ahí para allá, la vas a romper porque todo viene por añadidura, porque es un genuino convencimiento de que estás haciendo esto porque vas a trascender, porque vas a impactar, porque realmente vas a ayudar, vas a poder permitir que a través de tu experiencia y de tu conocimiento muchas personas se vean beneficiadas. En este caso, ni hablar de lo que nos atañe a nosotros como docentes, la responsabilidad que tenemos con estos muchachos, no solamente de entregarles información verídica, sino de en serio aterrizar sus mentes en lo que implica ser abogado. Claro. Corregir esa forma a veces tan ligera en la que hablamos, corregir esa forma como a veces tan déspota en la que comprendemos los compromisos, por ejemplo. Yo les digo, muchachos, si usted no es capaz de llegar aquí juiciosito a tiempo a su clase, con independencia de las situaciones de vida, que yo sé que estudiar en la noche o en general estudiar puede ser muy difícil, si desde aquí, desde las aulas, usted no perfecciona eso que estoy diciendo de dar la milla extra, va a ser muy complicado que ejerzan derecho. Entonces yo permanentemente estoy evaluando eso, el interés del alumno por lo que está haciendo, que llegue temprano, que esté ahí, que no esté perdiendo el tiempo en celular, que esté realmente con disposición a formular crítica, a formular preguntas, debate, pensamiento propositivo. Y pues con temor a equivocarme, puedo decir que mis clases se caracterizan por eso, porque son dinámicas en ese sentido, en donde nadie se me queda callado, en donde todos debemos estar ahí permanentemente aportando, generando conocimiento. Porque de lo contrario, si uno como profe no tiene esa, digamos, intención de nutrirlos en esos conceptos que van mucho más allá del derecho, sino de lo que implica ser profesional, va a ser mucho más complicado. Entonces creo que va de parte y parte. La disposición del alumno y también que éste cuente con buenos mentores que den ejemplo. Entonces creo que va por la doble vía. Lo que recae en ellos como futuros profesionales y lo que recae en nosotros como formadores de los mismos. Entonces, por supuesto. De esa manera. Así es, doctor, muchas gracias. Doctor José, ¿qué papel o qué rol podrá llegar a desempeñar el abogado para el futuro en la sociedad? Profesor, yo creo firmemente en que el papel de un abogado en el futuro pues tiene que ser más bien integral, ¿no? Y repito, quiero ser insistente en eso, el tema incansable, si se quiere, de la vinculación de valores tales como la ética, de la decisión, digamos, de lo justo, que no es otra cosa que el derecho, de los dilemas del hombre que con su conciencia, que no es otra cosa que la ética, ¿sí? Uno observa varias cosas, ¿no? Y es que
Acá, por ejemplo, particularmente en la Universidad Republicana, yo escucho todo el tiempo, ¿no? El garaje, eso, Sí. ¿quién forma gente allá? Desde luego, la gente, si cobran tan mínimo por una matrícula, es que debe ser malo. Y hoy confirmo que no es así, y lo reconfirmo. Aquí he visto, ¿cierto?, una nómina, por ejemplo, docente muy interesante. Y eso contribuye bastante en la formación de los abogados, ¿sí? Desde luego, repito, falta, digamos, indagar sobre otras cosas donde podamos, digamos, quizás adelantar otra clase de actividades, o donde podamos, digamos, fomentar o crear ese pensamiento propositivo del que habla el profesor Kevin Claro. Y tiendo a ser así en mis clases, tiendo a ser enfático en esa consideración. Porque el papel del abogado quizás en el futuro dependa de ello. Y normalmente es así. Normalmente nosotros nos damos cuenta de eso. ¿Qué día tenía la oportunidad de comentarlo con un alumno? Y el alumno señalaba particularmente eso. Difícilmente en una universidad como estas nosotros tengamos la posibilidad de llegar, digamos, a altos cargos, por ejemplo, si se quieren casar con el sector público. Y yo le decía algo, le decía, esto no es cierto. Yo he visto personas de universidades, como lo denominaba Sousa Santos, ¿no?, en las famosas universidades de élite, en las que uno se da cuenta que no están interesados, ¿cierto?, en formarse profesionalmente, o que no tienen, digamos, la capacidad, en este caso, de construir un escrito decentemente. Es que hay de todo, ¿no? Pero lo cierto es que eso no es, o lo que señalaba el alumno, no es estrictamente cierto, en la medida en que, si nosotros en el papel de docentes nos preocupamos, en este caso, por formar pensamiento propositivo, por formar pensamiento crítico, en este caso, digamos, en una orientación constante al estudiante, acompañándolo, creo que eso cambia bastante, y cambia bastante la mentalidad de las personas. Nosotros decimos, por lo general, ¿cierto?, que en la medida en que nos encontramos a alguien que es capaz de señalarnos algo de lo que anteriormente no teníamos o no dábamos cuenta, pues esa persona se vuelve incluso casi que en un modelo a seguir, y esa persona es la que determina, en este caso, quién va a ser, en este caso, el abogado del futuro. Y pues ¿quién no sino el docente, y en este caso el docente republicano? De manera que yo creo que el papel, en este caso, del abogado tiene que vincularse de alguna manera con el rol del docente, y desde luego reconociendo que el estudiante pues deberá, en este caso, si se quiere, adelantar de forma autónoma las tareas que le son propias, e interesarse, ¿cierto?, todos los días por estudiar constantemente, conocer, en este caso, sobre lo que le interesa. Y sí, definitivamente tiene que hacerse. Yo escuchaba también el otro día algo, y con relación particularmente a la ética, y es que hay un gran número de abogados que desconocen por completo esta consideración. Y yo, que tuve, por ejemplo, la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es precisamente la corporación que se encarga de sancionar disciplinariamente a los abogados, ustedes no se imaginan, ¿cierto?, lo que un abogado es capaz de hacer con tal de ganar dinero. Esto es, pero asombroso. Y noten ustedes que en la medida en que esto, pues no tienen, digamos, una formación sólida en ética, en esto, que en los dilemas que nosotros nos planteamos con nuestra conciencia, pues el papel del abogado se diluye, si queremos hablar de cierta importancia. Nosotros hemos reconocido, ¿cierto?, que pues el papel, en este caso, del abogado es importante en la medida en que está de alguna manera concebido para ayudar a los demás, y el abogado, a partir de ciertas teorías, doctrinas, pues no está pensado sino a partir del otro. En la medida en que yo pueda ayudar a alguien, ¿cierto?, pues en esa medida también podré ser exitoso como profesional, en este caso del derecho. Tenemos que volverla a mirar, repito, hacia eso en algún momento, porque claro, y esto lo discutíamos con los estudiantes, puede que esto en algún momento parezca tonto, pero es así.
lo evidente no se ve, me gusta decirle a ellos, y particularmente dicen, claro, en algún momento pues no tiene por qué ser así, que yo termine, en este caso, empleado quizás, o devengando un salario básico como abogado, en la medida en que yo, digamos, salga de una universidad determinada. No es tan estrictamente cierto, sino que deberemos atender en este caso pues a estas consideraciones que acabo de señalar. Así es. Muy bien, doctor. Doctores, muchas gracias entonces por pues acompañarnos en este primer momento. Vamos a dar un paso a un comentario de interés que nos llega a través de Facebook Live por parte de un estudiante de la corporación y pues brindándole un saludo muy especial porque fue estudiante mío, a quien aprecio mucho, William Camilo Pareja, me confirma que también fue estudiante de ustedes dos. Ah, sí. Los Sí, tres me suena. estuvimos trabajando con él. Qué bueno. Sí, una persona, pues, como persona ejemplar, con una historia de vida increíble, emprendedor, trabajador y muy buen estudiante, por supuesto. William Camilo Pareja, un saludo especial para ti. Él comenta lo siguiente: la investigación, área fundamental, que infortunadamente lo vemos como un requisito, y en la experiencia se encuentra uno con la necesidad diaria. Tuve el honor de ver clase con los 3 doctores. Un saludo para todos. Ahora bien, ¿qué literatura nos pueden referir para profundizar en el tema? No sé si alguno de los doctores quisiera recomendarle alguna literatura a William. Bueno, yo tendría que decir algo, y es que a mí William me tiene bravo, porque es que tuve la oportunidad de ver una publicación hace poco en Instagram donde la universidad tuvo la oportunidad de entrevistarlo, y allí señaló 2 profesores que tenía como modelo y no me señaló, lo cual me pareció bastante extraño, ¿no? Un poco. A mí no me señaló para nada, entonces yo no tendría por qué señalarle literatura, él tendría que buscarla por sí solo. Yo tendría que decir algo, Humberto Eco me gusta frente a temas de investigación, en él me basé bastante. Hay bibliografía muy interesante que tiene, en este caso en academia.edu. Yo recurrí también bastante a un señor que hoy en día es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, Rodolfo Arango. Tenía escritos bastante interesantes sobre eso, particularmente sobre cómo llamar la atención en este caso de los investigadores, y pues desde luego yo particularmente en mi caso, y que me casé quizás con ese lado, digamos, de la investigación, pues apelé a libros, por ejemplo, como los de Paul Feber-Allend, apelé en este caso a Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos. Eso me permitió de alguna manera vincularme con la manera en que uno pretende ordenar sus pensamientos. Desde luego Carlos María Carcova, no particularmente inclinado a la investigación, pero señala muy buenas cosas acerca, en este caso, de la superación del positivismo y de lo que hemos reseñado. No se me ocurre ahorita otro, repito, Camilo me tiene disgustado. Sí, Camilo, mejor dicho. Yo me inclinaría de pronto más por literatura ética, que a veces al abogado le hace falta mucho en ese sentido. Y en este momento yo traería como a colación 2 grandes textos del doctor Miguel Ángel Ruiz, basados en la cultura tolteca. Por una parte tenemos los 4 acuerdos, y por otra parte tenemos la maestría del amor, que nos enseña realmente convicciones de cómo asumir en general la vida personal. Y de pronto me animaría también a recomendar Los Gathas de el gran filósofo persa Zaratustra. Yo creería que con un enfoque más responsable socialmente hablando, me inclinaría por ese tipo de literatura en donde encontramos que nosotros como abogados debemos responderle a la sociedad. Por supuesto. Y creería que por ahora mi recomendación para que se motive y que encuentre convicciones genuinas para este tema, le recomendaría esos 3 textos al doctor William. Por supuesto, William. Yo por mi parte, pues siendo funcionario del Centro de Investigaciones, pues en responsabilidad con el departamento, recomendarle 2 productos de investigación de nada más y nada menos que el doctor Jorge Restrepo Fontalvo, quien pues ha sido autoridad en temas de criminología y que es docente de la Corporación Universitaria Republicana además.
ha sacado dos productos muy buenos, esperando esta feria del libro el que viene, por supuesto. Pero digamos desde el aspecto metodológico, que se vea cómo, digamos de alguna forma, ocurre un proyecto de investigación y se transforma en un producto de investigación. Uno es Poder y Delito en la novelística hispanoamericana, y el otro es Supersticiones, Mitos, Magia y Religión ante la criminalidad, y los controles sociales. Son dos productos de investigación del doctor Jorge Restrepo que me parecen muy buenos, y pues bueno, allí plasmado un producto de investigación republicano, pues recomendadísimo también para que los puedas examinar. Listo, doctores, pues bueno, creo que se ha desarrollado de manera amigable este conversatorio. Hemos sido pues muy puntuales. Creo yo que también en medio de todo para mí ha sido súper enriquecedor compartir con ustedes. Me parece muy chévere todo lo que hay, ¿no? Todo lo que se puede llegar a construir en un conversatorio, y todo lo que nuestros estudiantes pueden llegar a comprender de las percepciones que como docentes y en la trayectoria pues súper honorable que ustedes han tenido, no solo como docentes sino como profesionales también del derecho, pues podemos aportar a estos chicos de las nuevas generaciones, y no solo a ellos, ¿no? A quienes nos están acompañando en este momento. Yo creo que todo y el mundo, uno mismo. y exactamente, eso es lo que iba a decir. En este momento yo siento que también acá en este ratico hemos aprendido, bueno, de mi parte he aprendido un montón de todo lo que hemos compartido. Yo creo que en este punto podemos empezar a darle paso a lo que pues viene ya a continuación, que serían por supuesto pues los elementos que de alguna u otra forma son objeto de esta ponencia. Y pues vamos a iniciar con el doctor José Alejandro Sierra, quien pues en este momento va a abordar un tema pues esencial con nosotros, no sin antes, no sé si el doctor no lo puede permitir. Hay un comentario antes de avanzar en el tema para darle paso a ellos. Y esto nos lo hace Daniel Machi, o Maki, no sé cómo leerlo, me perdonará pues el estudiante, qué pena. Dice: ¿será que mucho manejo de la IA puede ser contraproducente en algún momento? ¿Qué podemos decir, doctor José? Bueno, yo respondería que sí. Y puedo explicarlo con un ejemplo particular. Hace poco tuve la oportunidad de contestar un informe, en este caso hacia, o mejor, ante el Consejo de Estado en sede de tutela. Se trataba de un extrabajador de la entidad para la cual laboro, o se trataba de un trabajador, mejor, para la entidad ante la cual laboro, y es lo siguiente: este tipo, tras superar un concurso, quizás por allá en el año 2001, si no mal no recuerdo, ingresa, en este caso, repito, por concurso a la carrera judicial, y allí pues tiene la oportunidad de alcanzar un determinado cargo. Tras varios años, ¿cierto?, de labor de esta persona, pues esta persona empieza a mostrar quizás un bajo rendimiento en su trabajo. Las tareas que se le daban o se le asignaban, ¿cierto?, en virtud de sus funciones, pues no estaban siendo desarrolladas, en fin. Y el tipo termina, para hacer muy corto esto, el tipo termina siendo excluido, o mejor, retirado del servicio. Y que esa es la consecuencia que trae en este caso la ley estatutaria de administración de justicia. El tipo, desde luego, disconforme con la decisión adoptada en este caso por la entidad, repito, en el sentido de retirarlo del servicio judicial como servidor de carrera, pues acude naturalmente a los recursos a los que tiene alcance. En este caso, pues repone o interpone el recurso de reposición contra la resolución que lo retira del servicio por calificación insatisfactoria de sus servicios. La resolución o este recurso de reposición pues lo resuelven en sentido, digamos, negativo. No, la entidad decide no resolverlo, y como es natural, pues digamos natural entre comillas, pues se concede la apelación ante el superior, entre comillas, ¿sí?
el Consejo Superior decide confirmar en este caso la decisión adoptada en sede de primera instancia. Y claro, el tipo, inconforme nuevamente con estas decisiones, decide acudir a la famosa acción de tutela. Okay. Y en la acción de tutela, pues acude esta vez ya no a nombre propio, sino a través de un apoderado. Cuando yo observo la demanda de tutela, noto, ¿cierto? Hemos señalado aquí en este conversatorio que yo la uso en algunos momentos. Noto que el apoderado de la parte, en este caso accionante, acude al ChatGPT Y lo se transcribe. da uno cuanto y lo transcribe literal. Okay. Y todo esto, fíjense ustedes, para señalar en este caso que esto lo dijo en la demanda de tutela y a través particularmente del ChatGPT, lo dijo para señalar que el retiro del servicio o que la consecuencia que se dio del retiro del servicio fue en este caso pues o derivó en un perjuicio irremediable dirigido a esta persona en la medida en que sufría de enfermedades crónicas, ¿sí? Hepatitis, no sé qué otras cosas sufría de ese tipo allá, temas lumbares, en fin. Y cuando él acude, en este caso en la demanda de tutela, al ChatGPT, el ChatGPT en algún momento, y como lo señala el profesor Kevin, termina señalando que estas enfermedades al final, y como lo corroboraron en algún momento algunos exámenes, no eran incapacitantes. Noten ustedes que eso terminó quizás por hundir completamente las pretensiones, en este caso de tutela, ante el Consejo de Estado. Y sin nosotros, sin la necesidad de que nosotros, aunque lo hicimos, o aunque yo lo hice en la contestación a la demanda de tutela, pero estoy seguro de que nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de señalarlo, porque pues se hunde por completo, se hundió por sí solo en este caso, pues acudiendo a este tipo de cosas, además de una notable inclinación, noten ustedes, de hacer más largos los textos. Yo he tenido la oportunidad de enseñar en esta y en otras universidades materias como argumentación jurídica y lógica jurídica, y eso me ha permitido señalar esto, y es que las personas creen, o los abogados particularmente creen, que entre más largo sea un texto, más van a convencer al juez, y eso no es cierto. Y eso no es cierto. De manera que, para responder la pregunta, en efecto, repito, es revelador, desde luego, repito, yo soy amigo de usarla. A veces cuando construyo o pretendo construir párrafos, echo mano en este caso del mismo ChatGPT para darle, si se quiere, una modulación al argumento, ¿sí? Sin que eso me represente quizás, por ejemplo, perder el estilo propio de escritura o la idea que yo llevo en general. Pero estoy de acuerdo en usarla, yo no soy enemigo de eso, más bien estoy inclinado a usarla, pero entonces a partir del ejemplo señalado, pues con cuidado, claro que sí. Cómo es. Totalmente contraproducente en ese caso, ¿no? Por supuesto. Doctor Kevin, Carolina Rodríguez, buenas noches, doctores. Quiero preguntar desde una perspectiva de lo que es la ética profesional. ¿Nos podríamos pronunciar que el abogado está formado para ser ético? Un saludo especial al profe Alejo. Ahí ya compensaron lo de William. Sí, creo que sí. Vamos a ver quién es Carolina Rodríguez. Un saludo. Bueno, yo sí considero que el derecho, al ser una ciencia social y humana, tiene que sí o sí tener un fundamento 100% ético. Partiendo de la base de que el abogado, por lo general, cuando ya está ejerciendo esta profesión, está en el deber de apropiarse desde el punto de vista de la empatía de la situación particular que está afrontando su cliente, su jefe, su proveedor, la figura que quieran usar. Y si usted no está en capacidad de realmente comprender cómo humanamente esa persona está viviendo esa situación que estamos llevando a un pleito, que estamos sometiendo a una discusión, a una conciliación, a una transacción, no tengo ni idea, si usted no tiene la capacidad de realmente interiorizar lo que humanamente está viviendo esa persona, probablemente le va a costar mucho más transmitirle ante las autoridades judiciales o administrativas los argumentos que respalden sus pretensiones o excepciones, ¿cierto? Si dejamos de lado ese componente humano, esto se vuelve literalmente un tema de simplemente monetización, que para mí es muy riesgoso ver el derecho desde ese punto de vista. Cuando yo les pregunto a mis alumnos, ¿qué lo motivó a estudiar derecho? Y muchos, no es uno ni dos, muchos, la plata y el poder.
yo digo, wow, replantéese porque esto no está diseñado para eso. Claro. Que sea una consecuencia eventualmente de que usted sea buen abogado o de que eventualmente se extralimita y haga cosas como lo que decía el doctor ahorita con tal de conseguir plata, inventarse figuras y literalmente manosear el aparato jurisdiccional a su conveniencia, eso ya es otra cosa. Pero la motivación no puede ser esa, la motivación no puede ser que quiero ser poderoso, que quiero tener plata. Hay algunas motivaciones que también me sorprenden, que estudiantes vivieron injusticias de vida. Total. Y dijeron, yo no voy a permitir que en mi familia vuelva a suceder una situación de esas, y se metan a estudiar Derecho. Me parece que también es una convicción muy fuerte, porque es de alguna manera vengativa, por decirlo así, sí. Y creo que no se trata de eso. El derecho para mí está diseñado para que usted comprenda que la conducta humana es sensiblemente difícil de manejar y de entender y de conceptualizar y de desarrollar. Entonces, bajo esa premisa, yo sí pienso que los abogados tenemos la obligación, no es si queremos, es la obligación de desarrollar principios éticos en nuestra técnica legal. Porque yo estoy abierto a muchas posibilidades de que cada abogado tenga muchos estilos para litigar, para indagar sus fuentes, para nutrir su propio conocimiento. Pero si usted descuida lo base, que es el humano, el ser, de ahí para allá yo creo que es muy difícil ejercer esta profesión. Lo veo desde esa perspectiva. Claro que sí, muchas gracias, doctor, por supuesto. Bueno, vamos entonces a arrancar con la intervención del doctor José Alejandro Sierra, después del saludo que te envió evidentemente tu estudiante. Creo saber quién es. Sí, así es. Arrancamos con la intervención de el juicio de confirmación. Entonces, desde Máster nos informan que, pues bueno, el programa estará, pues digámoslo, eventualmente transcurriendo hasta las 8 de la noche, entonces para poder modular los espacios de aquí a las 7:50, que podamos, mejor dicho, interactuar de manera correcta con los estudiantes, sin quitarles más tiempo, doctor José Alejandro, adelante por favor. Gracias. Bueno, antes profesor Sebastián, permítame señalar algo. Sí, así es, Carolina Rodríguez ya la recuerdo, fue una estudiante destacada del año pasado, y debo señalar que sí, debo señalar que no. Por lo general el abogado no está formado para ser ético. Yo estoy más inclinado a pensar que podemos en este caso formar mejores personas, y en este caso aquellas que pretendan, digamos, pues si se quiere formar una clase de convicción acerca de lo que se nos dice que está bien y que está mal, en términos, digamos, morales, ¿no? Pero en fin, un saludo, Carolina, gracias. Así es, yo les comentaba lo siguiente, y tiene que ver mucho con lo que he señalado. El juicio de confirmación precisamente es ese justamente. ¿Qué he visto acá en algunos escenarios? ¿Sí? En algunos escenarios. Yo he visto, ¿cierto?, naturalmente, o a las personas o a los estudiantes muy inclinados a esto. He recibido en este caso, o he escuchado mejor, no me corresponde recibirlas, estudiantes que señalan, por ejemplo, una clase de metodología quizás que para ellos no se corresponde con lo que debería ser, ¿cierto?, el aprendizaje en el derecho. Por ejemplo, la adopción en este caso de una postura consistente en tener un código durante toda la sesión de clase, y en este caso señalar cuáles son las normas que contiene determinado código, sin detenerse, por ejemplo, a explicar, ¿cierto?, en qué consisten estas cosas, o cuáles formas habría, o mejor sería, o cuál sería la mejor forma de interpretarlas o de explicarlas. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros tenemos en este caso una postura inclinada a esa consideración,
a solamente señalar cuáles serían las normas, sin detenernos a explicar, por ejemplo, si esto está conformado de un supuesto fáctico, o si esto tiene, como lo señalaba en algún momento Norberto Bobbio, la asignación de una modalidad deóntica a un determinado comportamiento, pues uno no tendría nada más que hacer allí. De la misma manera, por ejemplo, alguien me señalaba en algún momento, profesor, yo pensé que usted iba a estar en este semestre con nosotros nuevamente, aunque se tratara de otra materia. Y yo le digo, pero ¿por qué? Cuénteme cuál es la inconformidad. No, es que ahora veo que nos enseñan solamente con sopas de letras. Y yo desconozco, yo le dije, yo no puedo juzgar nada, de la misma manera que escuché en algunos momentos a profesores, ¿cierto? Particularmente un expresidente de la Corte Suprema, ser regañado por otro al señalarle que a él no le gustaba que se enseñara con folleticos. Así se lo dijo en una sala de profesores. Yo no estoy, digamos, peleando en este caso con los métodos que usen quizás en algún momento los docentes, pero y apelando a esto que denominé el juicio de confirmación, pues tenemos que ser en algún momento más nosotros como docentes. Esta crítica está dirigida particularmente a los docentes, y es que tenemos que expresarnos de alguna manera o adoptar una posición, si se quiere, más relacionada con lo humanístico, algo que nos permita en este caso, en el caso de las sopas de letras, averiguar de lo que se trata una técnica, en este caso de interpretación, como la hermenéutica jurídica, o averiguar en este caso cuando nos encontramos, por ejemplo, ante un razonamiento válido o un razonamiento correcto o no, como lo hace, por ejemplo, en este caso la lógica y la argumentación jurídicas, o preguntarnos en algún momento qué es lo que debería ser el derecho o qué es lo que es el derecho a partir, en este caso, de cosas como la teoría jurídica o la misma filosofía del derecho, o preguntarnos cuáles son los fenómenos, en este caso sociales, que inspiran la creación de determinadas normas cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a materias o asignaturas como la sociología jurídica. El juicio de confirmación al final lo que pretende señalar es eso, y es que estamos nuevamente, si se quiere, cayendo en esa clase de prejuicios. He visto, ¿cierto?, y así lo han señalado algunos estudiantes. Desde luego habrá que estar in situ allá o presente, pero sí hay una inclinación bastante preocupante a señalar estas cosas, y es adoptar, si se quiere, por ejemplo, una posición bastante legalista, normativista de las normas. Hace unos minutos el profesor Kevin lo señalaba, y así lo sostienen algunos abogados, algunos docentes acá. Si usted no sabe de normas, no es abogado. No hay cosa, digo yo, más incorrecta que esa. Yo le digo a mis estudiantes, las normas están ahí, usted puede consultarlas en el Google, incluso la IA le proporciona ideas de lo que puede contener una norma y demás, pero eso al final es lo que no es el abogado. El abogado, digamos, diferente, por ejemplo, al filósofo del derecho, diferente al sociólogo del derecho, diferente al lógico del derecho, pues se aleja cada día más de esa idea, digamos, humanista, de la intervención del hombre en esta creación de estas disciplinas. De manera que, y con esto creo que termino, nosotros, y este es el llamado quizás en primera medida a los docentes, nosotros deberíamos estar más inclinados por propender, en este caso, un pensamiento crítico. Yo sé que esto se dice bastante, ¿cierto?, quizás en muchos conversatorios, pero no hay, si se quiere, el ejercicio, en este caso, práctico, el ejercicio de la praxis, o quizás esto atienda, como lo señala en algún momento el profesor Kevin, pues también atienda, digamos, o con independencia de las situaciones que viva cada quien, pues la pereza de preparar, la falta o la ausencia de disciplina de preparar un determinado tema, que creo que eso también atiende pues a una clase incluso de respeto recíproco que uno debe tener con los estudiantes. Algunos me han criticado por eso, incluso, pero es que usted se demora reportando notas. Pero es que yo me tomo el trabajo de leer todo, no tengo por qué pasar por encima de esto. Hay un ejercicio que creo que es bien interesante, y esto fue un éxito en lógica jurídica, y
muchos terminaron señalándolo. Pues que sea el espacio para uno echarse flores, porque es que ¿en dónde más? En la casa no se lo permite. Esto fue un éxito porque muchos aprendieron en este caso a redactar o a fallar una acción de tutela. Y me parece particularmente, o me llamó particularmente la atención que los muchachos mostraran interés, más aún o máxime cuando estaban adelantando estudios, digamos, de posgrado o de pregrado medio, que están en quinto, sexto semestre. Y algunos señalaban, es que acá, es que yo nunca había visto eso. Yo nunca, en Introducción al Derecho, yo nunca había visto eso. Pues qué mejor cosa que aprender en este caso a escribir y en este caso a identificar, por ejemplo, dónde está contenida una premisa, dónde está contenida una conclusión. Total. Y noten ustedes que esto solamente se puede aprender sino a partir de un contenido humanístico, pues en la medida en que solo el hombre, ¿cierto?, ha intervenido en esta clase de ciencias para vincularla con los demás. Ese es el juicio de confirmación. Entonces, claro, la conclusión sería la siguiente, y es que deberemos, ¿cierto? Desde luego nosotros los docentes estamos llamados a fortalecer esos desafíos, a fortalecer las competencias en este caso que tienen los estudiantes. Si se quiere, claro, eso pues es de alguna manera difícil, pero yo tiendo mucho a preguntar cuál es la situación casi que individual. Desde luego reconozco que uno no puede hacerse cargo de todo, pero al reconocer, si se quiere, la situación individual de cada quien, puedo reconocer las debilidades y las potencialidades que tiene cada persona, cada estudiante en particular, y esto me ha permitido, en este caso, por ejemplo, saber como en el caso de Carolina Rodríguez, por ejemplo, o de Valentina Chacón, que también tengo la fortuna de acompañar acá, de reconocer personas destacadas, ¿sí?, frente a los demás. De manera que tenemos es que de alguna manera ejercitar eso y llevar a la, digamos, esto que señalaba el profesor Kevin también es importante y de alguna manera se vincula con lo que yo denominé el juicio de confirmación, y es en este caso la parte clínica, ¿sí? No de otra manera creo que podemos en este caso hacer como ese tránsito, ¿cierto?, de lo teórico a la praxis, a la pragmática, ¿cierto?, a lo práctico, y repito, esto fue de alguna manera un éxito. Claro, hubo otros inconformes, pero en su gran mayoría tuvieron, digamos, un patrón de opinión igual, y es que dijeron, no, ya yo esto no lo había aprendido y tuve la oportunidad de hacerlo, y en este caso pues uno al final como docente se queda con esas consideraciones, sí, claro. Si usted se va con esto mínimo, estoy satisfecho en la medida en que usted pues ya aprendió algo. Claro, nosotros reconocemos que al cabo de 6, 8 meses estas cosas terminan olvidándose, pero pues para eso está quizás la práctica constante y permanente de un estudio en particular. Ese juicio de confirmación es de lo que habla en este caso, y así lo presenté en algún momento ante la facultad, que reconoce en este caso no solamente o pretende reconocer la importancia en este caso de las humanidades frente al derecho, reconociendo desde luego que hay una especie de como de resistencia. Repito, porque el derecho pretende nutrirse de los elementos que le son externos, pero al mismo tiempo podemos reconocer que es derecho y que no es otra cosa. El famoso principio de identidad. Entonces ese es el famoso juicio de confirmación que en algún momento señalé. Repito, no solamente reconocer la importancia de las humanidades frente al derecho, ¿cierto?, sino particularmente, y así lo consigné, de las materias que conforman, ¿cierto?, esto que el profesor Sebastián ha denominado las humanidades jurídicas, en la medida en que pues hay participación permanente del derecho en las mismas. Eso es. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por supuesto, yo creo que la invitación fue clara también a todos los docentes, ¿no? Y es muy valioso el aporte que el doctor José Alejandro Sierra pues nos brinda en este momento pues con su intervención, agradeciendo por supuesto esta intervención, y más faltaba, pues de verdad para todos es muy valioso lo que una persona de su experiencia, doctor, pues nos puede comentar.
Saludos a los estudiantes que se encuentran en este momento sintonizándonos. Hay un número importante, hay gente que pues ha estado participando. Qué bueno eso. Y me parece genial de verdad que estén interactuando con este programa. Un saludo a Mariana Sierra, quien también nos está viendo, quien está compartiendo con nosotros, estudiante también del suscrito acá, a quien aprecio muchísimo, y pues bueno, un saludo súper especial. Vamos a darle cierre a este conversatorio con la intervención del doctor Kevin Vargas, que trae un tema súper interesante, y yo creería que, pues bueno, ha sido un desafío, doctor, ¿cierto?, abordar este tema. Eventualmente lo puede. Y pues bueno, este tema pues aborda todo lo que son los aspectos jurídicos de forma general de lo que son las denominadas fintech. Doctor, adelante. Muchísimas gracias, doctor Sebastián. Yo, digamos, voy a retomar un poquito lo que estaba hablando el doctor Alejandro en referencia a esas grandes dificultades que el derecho moderno afronta respecto a esta dinámica social a la que vamos a revoluciones, a una velocidad que realmente puede ser bien difícil para el derecho adaptarse a esa dinámica social. Yo puedo percibir muchos ejemplos, y me perdonan por favor la expresión, en donde la sociedad cogió con los cucos abajo al derecho. Ajá. Y llegaron muchas tendencias que en su momento el legislador no supo cómo responder, cómo resolver, y que hoy en día presentan grandes problemáticas. Hablemos de fenómenos como el del Uber, hablemos de fenómenos como la criptomoneda, hablemos de fenómenos como la misma inteligencia artificial, cosas que la sociedad le está proporcionando al mundo y que el derecho dijo, uy, ¿en qué momento lo hicieron? ¿En qué momento salieron con todo este cuento? Y esa es efectivamente una de las grandes, digamos, desafíos de nuestra profesión y de nosotros como abogados inclusive. Entonces, refiriéndonos a las fintech, efectivamente estamos hablando de una de las prácticas más modernas para ejercer comercio. Como la palabra nos indica, fintech es un concepto articulado proveniente de dos grandes terminologías, que es finanzas y tecnología. Cuando hablamos de fintech, estamos refiriéndonos a empresas que combinan la tecnología y las finanzas para ofrecer servicios financieros innovadores. Entonces, esto habla de que, por lo menos en el derecho privado, cada vez los comerciantes y las empresas están propendiendo por otorgarle a la sociedad inmediatez en lo que buscan para resolver sus intereses personales, su proyecto de vida, no tengo ni idea. Tantos ejemplos que pueden caber. Pero básicamente fintech es una manera muy interesante de modernizar el comercio, no propiamente el derecho mercantil, sino el comercio y esa práctica mercantil redundante del mismo. Entonces, es muy chévere ver el análisis histórico que tienen las fintech por cuanto es muy moderno, es un concepto que surge apenas a finales de los años 90, literalmente. En los años 90, cuando surge el Internet, fue que los empresarios vieron una oportunidad muy valiosa de revolucionar el comercio. Hasta antes de los 90 teníamos 4 tipos de comercios principales a saber: el comercio interno, el comercio externo, el comercio mayorista y el comercio minorista. Con la llegada de todo este cuento de las tecnologías y del Internet surge el comercio electrónico, y es básicamente el que gobierna hoy en día el mundo. Hoy en día un comerciante divinamente prefiere constituir una página de Internet, un perfil de Instagram, antes de invertir recursos en la instalación material de un establecimiento de comercio. Es que pues, tiene todo el sentido de la palabra. ¿Cómo le vamos a pedir a un emprendedor que destine recursos en infraestructura, en nómina, en un poco de cosas que implican gastos, ¿cierto? Sabiendo que este mundo moderno nos proporciona las alternativas como las redes sociales, el Internet y diversos mecanismos digitales para desempeñar el comercio. Entonces, bajo esa primera premisa, fintech es la articulación de empresas que combinan el factor tecnológico para la prestación de servicios financieros innovadores. Hablemos rápidamente de qué puede ofrecer realmente una fintech, porque persiguen múltiples propósitos. Entonces, yo aquí puedo identificar 7 servicios principales a saber que nos otorgan las fintech. En primera instancia, todo lo que tiene que ver con pagos en línea. Las fintech revolucionaron todo lo que tiene que ver con el recaudo de las obligaciones dinerarias. Anteriormente, ¿cómo funcionaba ir a pagar cualquier cosa? Tocaba desplazarse hasta el banco o hasta la respectiva entidad. Hoy en día usted desde su celular puede hacer de todo.
Exactamente. Entonces, esa es una de las grandes, digamos, ventajas y servicios que nos proporcionan las fintech. Asimismo, lo que tiene que ver con la transferencia de dineros. Entonces, volvemos al ejemplo. ¿Cómo era anteriormente? Una consignación hasta que hacía canje bancario, hasta que hacía todo el trámite administrativo entre entidades, podía demorar de 3 a 5 días hábiles divinamente. Hoy en día, con todas estas aplicaciones de bolsillo, el dinero entra en línea, ¿cierto? Para que usted no tenga esa necesidad de esperar, de someter su propio tiempo, su propia, digamos, humanidad en la calle, afrontando pues las realidades sociales, ¿cierto? Para hacer una diligencia, para ir a hacer una consignación. Entonces, las transferencias electrónicas están modernizando la forma de ejercer comercio, o bueno, ya las modernizaron desde los 90. Yo creo que ya nadie, o casi nadie, poca gente maneja efectivo. Yo soy uno de los que... No, pues que ¿para qué? Poco, sí, ¿para qué? En un país como Colombia, en donde literalmente te hacen de todo por nada, Ajá. uno no puede, digamos, someterse a esos lobos a que te devoren desde ese punto de vista. El siguiente gran servicio es lo mismo. Y digamos, es una premisa y es todo lo que tenga que ver con operaciones en línea. Entonces ya dijimos, primero pagos, transferencias de dinero, préstamos. Hoy en día uno ya no necesita irse al banco para que le presten plata. Tú cargas tu cédula, autorizas tu tratamiento de datos personales, ellos te consultan en centrales de riesgo y determinan si eres un cliente viable o no para los fines de la colocación de recursos, ¿sí o no? Entonces, ese tema de los préstamos en línea es una revolución absoluta al sistema bancario desde mi punto de vista. Por otra parte, las inversiones, entonces lo mismo. Yo puedo meterme a la página de cualquier entidad fiduciaria y constituir un fondo de inversión colectiva en línea. Eso es una maravilla. Anteriormente, ¿cuánto tiempo te podía implicar concurrir a la entidad o lo que sea, llevar los papeles, el estudio, no sé qué, hasta que finalmente por allá después de 10 días, aquí está la respuesta a tu solicitud? Hoy en día es en línea, hoy en día el mismo sistema mide tu capacidad técnica, administrativa y financiera, mide tu perfil, analiza el riesgo financiero que implica para una entidad vincularte. Entonces, pues, naturalmente que todo lo que tiene que ver con las inversiones en línea es una brutalidad. El siguiente gran servicio que yo identifiqué es la gestión de finanzas personales, porque las fintech, cuando uno, por ejemplo, no sé, por traer de ejemplo acá en Colombia, Nubank, Nequi, DaviPlata, ellos todo el tiempo te están ofreciendo portafolios para mejorar tus finanzas personales. Que la cuenta de ahorro con rendimientos, que la cuenta de bolsillo con rendimientos, que la cuenta de yo no sé qué, todo el tiempo te están estimulando para que adquieras habilidades en relación a la administración de finanzas personales. El sexto gran servicio que yo he evidenciado a través de las fintech es la colocación de seguros. Entonces, exactamente lo mismo. Anteriormente, constituir una póliza de cualquier tipo, sea general o vida, era un trámite bastante dispendioso, aún tú contando con tu corredor de seguros que te hace todo. Claro. Hoy en día tú ingresas, pones tu cédula en un cotizador, básicamente el cotizador te arroja todas las compañías qué opciones te ofrecen, desde coberturas, desde amparos, desde valores de primas, desde tasas, desde todo lo que tú te quieras imaginar. Y no tienes que salir de tu casa, simplemente ingresas la información en línea. Y el séptimo, que ya es muy moderno y que estamos, por lo menos en Colombia, muy quedados, es lo que tiene que ver con la criptomoneda. Yo creo que el surgimiento de la criptomoneda es una especie de, ¿cómo decirlo?, de oposición al sistema tradicional financiero, porque nos están enseñando todos estos comerciantes, estos empresarios, que hay nuevas formas de obligarnos jurídicamente y no necesariamente a través de las tasas representativas que nos dice el ordenamiento jurídico que sea, ¿cierto? Entonces, hoy en día esa costumbre mercantil moderna nos tiene que concientizar y hacer entender que efectivamente tanto el derecho comercial como el comercio están enfocados ¿a qué? A resolver necesidades 100% humanas. Entonces, estos grandes 7 servicios podrán parecer algo ya muy obvio, muy normalizado, pero de pronto la gente no tiene en su cabeza la dimensión del tema y el alcance. Entonces, el objetivo, digamos, de esta ponencia, que ya me quedan unos pocos minuticos, es tratar de evidenciarle a nuestros estudiantes republicanos la necesidad de que profundicen este tipo de cosas. La sociedad ha demostrado a lo largo de la historia que siempre que surgen cosas como estas hay relativa resistencia. La gente como que este tipo de cosas inmediatamente ingresan en el terreno del tabú. No, yo a ti no soy capaz de obligarme en criptomonedas porque después yo como monetizo eso, yo prefiero no obligarme jurídicamente.
Y obvio, si usted tiene la perspicacia necesaria, entenderá que en un país que no tiene regulación es absolutamente riesgoso suscribir un negocio de esos, pero que en algún momento, porque tarde o temprano pasará, esos modelos nuevos, productivos y económicos ingresarán a las arcas estatales y tarde o temprano tendrán que ser regulados. Entonces es deber nuestro como abogados profundizar todos estos conceptos y no tenerles miedo, porque la modernidad ha traído beneficios. La evolución ha demostrado que los tiempos actuales, claro, tienen más complejidades, muchas críticas, muchas aflicciones, muchos temas, pero que en general todo lo que ha logrado la humanidad es ¿para qué? Para beneficiar nuestra propia existencia. Y la fintech es eso, un modelo empresarial que nos va a facilitar la existencia y que ya lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fintech, hay que clasificarlas en 4 grandes tipos de fintech. Por una parte tenemos las fintech enfocadas a pagos, solamente servicios electrónicos con fines de recaudación. Así hay que entenderlo. 2, las fintech de crédito, para efectivamente acceder a los mecanismos de financiación que pues proporcionan los mercados financieros. Los fintech de inversión, que es la contravía, cuando el banco o la entidad financiera se vuelve, entre comillas, nuestro deudor a partir de los rendimientos que hayamos pactado en el modelo de bajo, mediano o alto riesgo, ¿cierto? Okay. Y finalmente, las fintech de gestión de finanzas, en donde le enseñan a la gente cómo realmente tener finanzas personales sanas, conducentes, etcétera, 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 etcétera. Yo enmarcaría que las fintech persiguen 3 grandes objetivos a nivel social. Primero, digamos, garantizar o mejorar el acceso a los servicios financieros, porque hay mucha ignorancia detrás de esas cosas. Entonces las fintech surgen como una respuesta a ese vacío conceptual y de conocimiento que la mayoría de las personas tienen referente a los portafolios financieros. Entonces, y esto tiene que ver también con los objetivos del comercio, que es lo que yo le profundizo todo el tiempo a mis alumnos. Si el comercio no beneficia a la sociedad, no sirve de nada. Si usted como comerciante solamente se constituye para lucrarse, sin perjuicio de los daños o las eventuales perjuicios que le causes a la sociedad, no sirves como empresario, porque el comercio no está diseñado para eso. El comercio está diseñado para que la sociedad pueda beneficiarse, mejorar su calidad de vida, salir de la pobreza, etcétera, 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 etcétera. Entonces, este gran objetivo de acceder desde el punto de vista de la información y la publicidad de los servicios y de los portafolios financieros me parece brutal, porque desquebraja todas esas cosas que la gente tiene en la cabeza que a veces es mentira. Siguiente, eficiencia. Las fintech buscan ofrecer servicios financieros de forma eficiente, porque esa tramitología, el desgaste del papel, de las firmas, de las solemnidades, de los protocolos, eso desgasta sustancialmente acceder a los mercados financieros. Muchas veces yo recuerdo en mi vida que, no sé, quería sacar una tarjeta de crédito, un poco de vueltas, un poco de trámites, un poco de cosas que, prefiero ahorrar. Y eso es precisamente uno de los grandes propósitos de las fintech, darle eficiencia a esos mercados financieros. Y el gran tercer objetivo, desde las conclusiones que yo pude colegir, es la innovación, porque es literalmente un contraste a los mercados financieros tradicionales. Es una forma totalmente nueva y dinámica de proporcionarnos el acceso a la banca, a los créditos, al financiamiento, al apalancamiento, etcétera, 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 etcétera. Naturalmente que esos objetivos tienen unos obstáculos, ¿sí o no? Yo también puedo, concluir que 3 grandes obstáculos en materia de fintech. Por una parte, la regulación. Porque si ya decimos que persigue 7, pilares, desde pago, transferencias, criptomonedas, seguros, etcétera, etcétera, regular el tema puede llegar a ser toda una tarea. Entonces acá, naturalmente que debemos vincular al Estado como principal responsable de proporcionarnos bases sólidas, congruentes y eficaces en cuanto a normatividad. Y puede llegar a ser una tarea muy compleja. Partiendo de las monedas digitales, comprender el esquema aritmético y técnico de esas de todo lo que es el Ethereum, el Bitcoin, los NFT, eso es muy complejo de entender. Entonces, llevar a la norma, ¿cierto? Desde los principios de publicidad, de conducencia, que la gente pueda comprender eso, es una tarea muy grande. Bastante. Póngale a una persona cualquiera a leerse el estatuto tributario. Aún para mí es un desafío inmenso leer el estatuto tributario. O
Es una norma demasiado técnica. Entonces, regular fintech puede llegar a eso, a involucrarnos en un derecho demasiado técnico, difícil de acceder. Seguridad, ese es otro gran obstáculo que enfrentan las fintech, porque estamos viendo con todo este fenómeno de la IA, de los hackers y todo este cuento, que son literalmente objetivos militares de todas estas personas malintencionadas. Y hay mucha vulnerabilidad. Exacto, entonces hoy en día es muy común escuchar, no, que es que supuestamente me hizo una transacción por Tranfilla, pero nunca llegó, hizo se qué, O me debitaron, o me debitaron, o que de la nada ya no tengo mi plata en la cuenta de bolsillo. Entonces, a hoy yo creo que las fintech todavía tienen que trabajar mucho, no sé desde qué punto de vista, porque ya se sale mis terrenos, programación, ingenieros, no tengo ni idea. Ciberseguridad. Ciberseguridad, efectivamente. Ese es uno de los grandes desafíos. Y el tercero para mí es el riesgo crediticio o financiero, porque estas fintech están evidenciando que son mucho más tolerantes al riesgo que los bancos. Pida un crédito de cualquier naturaleza en el banco, lo primero que le van a hacer es analizar su perfil. Usted es empleado, usted es independiente, dependiendo de lo uno o lo otro, lo miden, lo segmentan y lo clasifican socialmente con una persona con la cual sea viable o no otorgarle créditos. Con una fintech es tremendo, te están soltando microcréditos con tu cédula. Exacto. Con la cédula, literalmente. Entonces, hay un riesgo financiero muy grande, hablando de fintech, en la medida en que, y aquí yo sí destaco el rigor con el cual trabajan los bancos, en la medida en que analizan y perfilan muy seriamente al cliente. Acá yo siento que el perfilamiento es un poco ligero, por decirlo así. Entonces, estos tres grandes obstáculos creería yo que son los que por ahora no es que frenen a las fintech, porque existen. Ya en Colombia están reguladas, vigiladas por la Superintendencia Financiera, todo lo asociado a una inspección, vigilancia y control. No obstante, seguimos viendo todo el tiempo reclamaciones ante la Superintendencia por falta de protocolos de seguridad, porque de la nada alguien me suplantó y sacó un crédito a mi nombre. ¿Cómo es eso posible? Entonces, puede llegar a ser una tarea muy compleja, y por eso es la invitación a que los abogados profundicen el tema. Porque el día de mañana, cuando llegue el momento de representar unos intereses económicos fruto de que faltó regulación, que faltó seguridad o que el riesgo financiero no se evaluó correctamente, usted como abogado tiene que comprender cuál es ese fundamento técnico y financiero de este modelo productivo para realmente propender representar esos intereses, lo que hablamos ahorita. Si yo no tengo la capacidad de ponerme en la posición de mi cliente y de comprender cuáles son sus aspiraciones en términos jurídicos, va a ser muy jodido. ¿Y por qué es jodido? Porque el abogado de alguna manera es reticente a profundizar lo que no es jurídico. El abogado a veces como que se encierra, como así las mulitas, cuando les ponen eso y que no pueden ver más allá. El abogado a veces se encierra en eso, en que yo solo hago lo jurídico. Y eso para mí, yo creo que es una de las grandes cosas que los abogados tienen que desde ya empezar a sacarse de la cabeza. Porque comprender modelos como esto nos implica eso, cogerle amor a los numeritos, cogerle amor a esa partecita como tan técnica o científica que a veces a uno como que, ay no, yo no estudié derecho para eso. No, el abogado ya no se puede permitir ese tipo de flexibilidades, y todo lo contrario, estamos obligados a profundizar nuestros conocimientos. Es tan sencillo como que si no somos capaces de leernos una reforma pensional, una reforma laboral, sí, algo como lo que pretenden las fintech puede llegar a ser una tarea muy grande, ¿cierto? por supuesto. Entonces, lastimosamente no queda mucho tiempo para hablar de la historia, de muchas cosas, pero yo creo que aquí hay un resumen muy concreto de qué es una fintech, qué persigue, cuáles son sus objetivos y sus grandes dificultades. Les agradezco a todos por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Espero pues que esta pequeña ponencia le haya servido a nuestros estudiantes que nos están escuchando, y pues naturalmente lo que siempre les digo cuando estamos en clases, aquí cuentan con su profe para si un día quieren profundizar. No soy experto en fintech, no vamos a decir mentiras, yo soy experto en contratos, en fiducia mercantil, en otros tipos de ciencias derivadas del derecho privado, pero en todo caso, y vuelvo lo digo, siendo coherentes, estoy en la obligación de por lo menos conocer los aspectos generales y lo que implica este concepto de las fintech. Entonces, a todos ustedes, estimados alumnos, bienvenidas sean sus preguntas en nuestras clases, en un espacio personal. Aquí está su profesor dispuesto para que podamos conocer y comprender un poco más. Muy bien, doctor, muchas gracias. Una preguntita con respecto de lo que estábamos abordando, de algo que en algún momento un estudiante formuló en clase, y es con respecto de que cómo estos cambios, ¿no? Estas nuevas tecnologías, estas tendencias que
de alguna u otra forma cambian la relación, en este caso, que se tiene con el sector financiero para fines de este tema. Y son conceptos muy específicos. Él me hablaba del establecimiento de comercio, artículo, creo que es el 515 del Código de Comercio, donde se define puntualmente qué es el establecimiento de comercio. Existiendo todos estos elementos en una página, ¿podemos llegar a decir que la página puede ser un establecimiento de comercio? En un análisis muy interpretativo y lineal, yo diría que sí, porque cuando tú analizas las prerrogativas del 515, ¿qué es un establecimiento de comercio? Es la afluencia de todos los elementos necesarios para poder desempeñar la actividad empresarial, ¿cierto? O sea, estamos hablando de las cosas, o lo que efectivamente nos permite desarrollar esa actividad económica. Luego entonces, ahorita retomando el ejemplo que yo les decía, para un emprendedor, para un comerciante surgiente hoy en día no es viable legalizar y constituir un establecimiento de comercio, aunque bueno, no vamos a cerrar el tema a algo absolutista, porque hay cosas que sí o sí requieren del establecimiento, hablando de la prestación de servicios, pero con lo que tiene que ver con la colocación de bienes y la comercialización de los mismos, la modernidad nos está enseñando que el establecimiento de comercio es una figura que con el tiempo se irá replanteando. Por supuesto. Entonces, yo sí pienso que al ser esa página web, esa red social o ese medio digital, lo que realmente permite que tú desempeñes la actividad empresarial sí puede llegar a entenderse como establecimiento de comercio. Claro que sí. Pero, naturalmente, que a esto le falta regulación. Porque por supuesto. Cuando tú miras el artículo 516, que ya nos enlista cuáles son los elementos del establecimiento de comercio, no aparece por ningún lado algo tan específico y tan puntual como una página web o una plataforma tecnológica. Luego entonces, yo sí pienso que si bien nuestro decreto 410 del 71 es moderno y se ajusta, digamos, a las necesidades básicas del país, es menester pronto una reforma sustancial que involucre todo este tema. Regular criptomonedas, regular mercados financieros virtuales, regular todas estas nuevas tendencias que los comerciantes le están proporcionando al mundo, porque ellos tienen algo en la cabeza y es: yo sé la necesidad de la persona, yo sí la conozco. El Estado no. El Estado está esperando a que el comerciante le diga en qué están. Entonces, bajo esa dinámica, para mí sí es muy importante que en el corto o mediano plazo Colombia se esfuerce por ofrecernos regulación mucho más eficiente y contundente al respecto. De momento, nuestro Código de Comercio y nuestro estatuto financiero puede llegar a ser un poco limitado, en mi humilde opinión. En mi humilde opinión. Bueno, doctor, el protagonismo de las humanidades jurídicas y el juicio de conformación en el dinamismo del derecho, un enfoque en la formación del abogado de la nueva generación y el impacto de las fintech. Bueno, tuvimos el día de hoy dos invitados, bueno, me incluyo también 3 invitados. Hoy claro. Estamos en el papel de moderadores, pero por supuesto pues complacido de estar acompañado del doctor José Alejandro Sierra y del doctor Kevin Vargas, docentes de la Corporación Universitaria Republicana, pues aportándonos sus valiosísimas ponencias, todo lo que pues se ha venido indagando a lo largo de este programa. Para mí y pues por supuesto que para todos los que estuvimos acá ha sido muy placentero compartir con todos ustedes. Recuerden, 25 de abril inicia Feria del Libro 2025. Corporación Universitaria Republicana tendrá su participación en la Filbo para esta edición, donde el país invitado de honor es España, por supuesto, y vamos a estar allá en el stand republicano con todos nuestros lanzamientos de los productos de investigación, con todo el equipo de mercadeo, con todo el equipo aquí de la U Republicana Radio, transmitiendo todos los días para que ustedes pues por supuesto vayan, participen de lo que es la Feria del Libro, este evento tan chévere en el cual pues el Centro de Investigaciones, dependencia a la cual pertenezco, pues hará las publicaciones respectivas de este año, los productos de investigación que tenemos para ustedes, los lanzamientos de nuestros docentes investigadores. Entonces, sin obviar esta invitación para todos ustedes y por supuesto a que participen de la convocatoria de los semilleros de investigación 2025 que se aperturarán justamente ese día, 25 de abril. Están pendientes, estará disponible desde ese día en la página de la Corporación Universitaria Republicana. Por supuesto, invitar a nuestros doctores, a nuestros profes que nos acompañen
allá en la Filbo, que visiten pues el stand republicano, claro, y que este año pues obviamente tiene muchas sorpresas y muchas cosas muy positivas y muy bonitas. Doctor José, no sé, una despedida, una reflexión final a los estudiantes y a toda la comunidad republicana que nos está acompañando hasta ahora. No, profe, yo les agradezco al profesor Sebastián, al profesor Kevin y a la universidad, a la facultad que tuvieron la oportunidad de invitarme. Les contaba que no había tenido la posibilidad de hacerlo en algún momento y me gustó el espacio. Creo que estos espacios veo, por ejemplo, 48 personas y sí, en realidad son muy necesarios, muy pertinentes. Espero que se repitan. Nuevamente les agradezco por invitarme y bueno, yo estoy también como docente de la universidad a su entera disposición, de los docentes y de los estudiantes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Antes de despedirlo, hay un comentario final. Lucía González dice: el juicio de conformación puede ayudar a los abogados a desarrollar habilidades críticas para evaluar la complejidad del derecho en la era digital. Sí, en efecto, a mí me gusta que estas cosas queden en la retina de los estudiantes, y es particularmente con lo que yo les insisto permanentemente a los muchachos, y es eso justamente, que lo que nos confirma en este caso la relación de las humanidades, o de la fuerte influencia que ejerce en este caso las humanidades de cara al derecho, es notable. Y desde luego reconozco que esto se ha visto de alguna manera reducido. Incluso puedo asegurarlo, esto deviene de años atrás. Incluso cuando tuve la oportunidad de hacer mis estudios de pregrado, no es la primera vez. Quizás en algún momento esto termine por entenderse, y esto tiene también que ver, quizás por eso el llamado respetuoso al cuerpo docente, porque esto tiene mucho que ver con las personas que pretenden, en este caso, compartir alguna clase de conocimiento con los muchachos. De alguna manera propender por este ejercicio práctico de abandonar un poco la idea de que el derecho no es simplemente o está compuesto por normas, sino que lo que nos enseña precisamente las humanidades es eso, que no necesariamente tenemos que saber de normas para ser abogados o ser buenos abogados. Es lo que creo que al final enseña ese artículo que en algún momento propuse, y que desde luego pues recoge muchas de las posturas digamos teóricas ya señaladas hace más, repito, de 50 años, y que he sido enfático en señalar. Hasta ahora, como denominan algunas lecturas, hasta ahora en la periferia estamos percatándonos de eso. Y en efecto, tiene razón, y agradezco a Lucía González por el comentario. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted. Doctor Kevin, ¿alguna reflexión final, un mensaje, un saludo a los estudiantes que nos acompañaron en esta transmisión? Muchas gracias, doctor Sebastián. Por mi parte, expresar el orgullo que siento de trabajar acá en estos 2 años. Para mí ha sido una de las experiencias más bonitas. Me ha sorprendido esta universidad gratamente, especialmente con lo que decía el doctor ahorita referente a la errada percepción que la sociedad tiene de universidades como esta, ¿no? Y que descuidan, y digamos, es algo que es inevitable. Estamos viviendo tiempos de una sociedad muy inmediatista y muy materialista, en donde solamente lo que es caro tiene valor. Y yo aquí realmente veo personas demasiado valiosas, con mucha hambre, con muchas ganas, con buenas bases, con realmente capacidad para ser profesionales en esta profesión. Y para mí, mi comentario de cierre sería: muchachos, anímense. Sigan esforzándose, síganse motivándose, síganse nutriendo de esa perspectiva de ética, de responsabilidad social, para que esto tenga un sentido y que puedan realmente sacarle el jugo y servirle a la sociedad.
Asimismo agradecido con la universidad por haberme permitido estar en este espacio tan chévere. Es la primera vez que estoy en una ponencia radial, lo cual también fue algo absolutamente novedoso para mí. Me siento muy contento de haber compartido con ustedes dos este espacio tan chévere. Espero que pues se pueda volver a repetir porque me pareció muy interesante y Claro que sí. me parece que es muy chévere de manera extracurricular poder brindarle a nuestros alumnos nuevas herramientas y nuevas competencias para esta carrera tan bonita llamada Derecho. Muchas Por gracias. supuesto que sí, doctor, y pues felicitar a los doctores porque tengo entendido que la primera experiencia en una emisora, pero bueno, salió muy chévere, agradable, pues creo que compartimos cosas supremamente valiosas y pues la verdad sí esperamos que este espacio se repita en algún momento. Agradecemos por supuesto a la dirección de U Republicana Radio, a Arleita Fur por estar en el máster, por acompañarnos el día de hoy en este programa, a la Facultad de Derecho por permitirnos compartir pues en este momento este espacio con los estudiantes. Nos veremos en una próxima oportunidad y bueno, que pasen una feliz noche y bueno, vamos entonces con lo siguiente de la programación de U Republicana Radio. Hasta luego.